Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 9 del curso de teoría de conjuntos. Vamos a continuar hablando de ordinales, el tema que abordamos en el video anterior. Vamos a hablar sobre algunas propiedades más de los ordinales, definiremos números naturales y finalmente hablaremos del principio de inducción. Las propiedades tienen que ver con unión e intersección de ordinales. Vamos a establecer antes la notación para ordinales. El orden en los ordinales es pertenencia. O sea, un ordinal alfa es menor que un ordinal beta, significa que alfa es un elemento de beta. Entonces, en todo este video y en adelante hablaremos de pertenencia con el signo de menor estricto. Dependiendo de las ideas que uno quiere enfatizar en lo que va diciendo, utilizará pertenencia o utilizará el símbolo de menor estricto. Por ejemplo, una de las características que vimos de los ordinales en el video anterior es que alfa está contenido en beta si solo si alfa pertenece a beta o alfa es igual a beta. Alfa pertenece a beta significa alfa menor que beta. Eso estaría escrito aquí, alfa menor que beta. Alfa igual a beta, bueno, entonces alfa menor o igual que beta. La contención equivale entonces a la relación menor o igual entre ordinales. Eso es muy conveniente para algunas cosas que vamos a hacer. Entonces, hablando de las propiedades que tienen que ver con intersección y unión, vamos a fijar un conjunto X cuyos elementos sean todos ordinales. Aquí no estamos diciendo que ON sea un conjunto, recuerda que ON es una clase propia. Cuando escribimos esto lo que queremos decir es que X es un conjunto y que todos los elementos de X son ordinales. Es una forma abreviada de decir todo eso. X es un conjunto y sus elementos son todos ordinales. Como ON está bien ordenada por pertenencia, X también está bien ordenado por pertenencia, y si además es transitivo, entonces es un ordinal, porque recuerda que la definición de ordinal es bien ordenado por pertenencia y transitivo. Entonces, todo conjunto transitivo de ordinales es también un ordinal. Vamos a utilizar ese hecho en lo siguiente. La intersección de X también es un ordinal. En primer lugar, la intersección de X es un conjunto de ordinales. Recuerda que Y pertenece a la intersección de X, significa que Y pertenece a cada elemento de X. Los elementos de X son ordinales y los elementos de los ordinales son ordinales. Por lo tanto, la intersección de X es un conjunto de ordinales. Para ver que ese conjunto es también un ordinal, es suficiente entonces ver que es transitivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Dado un elemento en la intersección de X y dado Z en ese elemento Y, debemos demostrar que Z también está en la intersección de X. Eso es lo que significa que la intersección sea transitivo. ¿Qué quiere decir que Y está en la intersección de X? Quiere decir que Y pertenece a alfa para cada alfa que esté en X. Esa es la definición de intersección. Bueno, como cada alfa es un ordinal, cada alfa es transitivo. Eso quiere decir que como Y está en alfa y Z está en Y, Z también está en alfa. Como eso vale para todo alfa en X, ¿qué es lo que tenemos? Para todo alfa en X, Z pertenece a alfa. Eso significa, por definición de intersección, que Z pertenece a la intersección de X. Demostrado entonces que la intersección de X es un conjunto transitivo de ordinales. Por el punto número 1, la intersección de X es un ordinal. De forma muy parecida, podemos ver que la unión de X también es un ordinal. La unión de X es un conjunto de ordinales y hay que ver que es transitivo.
Es decir, dado un y en la unión de x y dado z en y, hay que ver que z también está en la unión de x. ¿Qué quiere decir que y está en la unión de x? Bueno, quiere decir que y está en alfa para algún alfa en x. Es decir, existe alfa en x tal que y pertenece a alfa. Pero como alfa es un ordinal, alfa es transitivo, así que si y está en alfa y z está en y, entonces z también está en alfa. Es decir, que existe un alfa en x tal que z también está en alfa. Existe alfa en x tal que z está en alfa. Pero esto, por definición de unión, significa que z está en la unión de x. Z está en la unión de x significa que z está en algún elemento de x. Eso es precisamente lo que dice acá. Así que la unión de x, si x es un conjunto de ordinales, eso es un conjunto transitivo de ordinales, por lo tanto es un ordinal. Pero no solo eso, porque teniendo esta notación, recuerda que pertenencia significa ser menor. Contención significa ser menor o igual entre ordinales. Entonces la intersección de x es un conjunto que está contenido en cada elemento de x. O sea que es menor o igual que cada elemento de x. Quiere decir que la intersección de x es el mínimo elemento de x. De la misma forma, la unión de x es el supremo de x. ¿Qué significa el supremo? Bueno, significa que para cada elemento de acá siempre vas a poder encontrar en x alguien que es mayor. Eso es lo que significa el supremo, ¿no? Perdón, me adelanté. Eso es lo que significa el supremo, ¿no? Si y está aquí, o sea, si y es menor que este elemento, que este ordinal, si y es menor que este, existe un elemento en x que todavía está por encima de ese elemento y. Esa es la propiedad que define al supremo. El supremo es una cota superior que tiene esa propiedad. Y eso es precisamente lo que satisface la unión de x si x es un conjunto de ordinales. Entonces, entre ordinales, intersección de ordinales es el mínimo de esos ordinales, unión de ordinales es el supremo de esos ordinales. Ok, los ordinales están clasificados, podemos clasificarlos entre sucesores, límites o cero. Vamos a decir que un beta es un ordinal sucesor si él es S de alfa para algún alfa, un ordinal, ¿no? O sea, si beta es el sucesor de un ordinal alfa, decimos que beta es un ordinal sucesor. Eso gráficamente podemos verlo así. Esta línea azul representa a los elementos de alfa y este puntito representa a alfa. Entonces, todos los puntos azules son los elementos del sucesor de alfa. Es decir, que beta, si es sucesor, luce de esta manera. Tiene un máximo y debajo de ese máximo están todos los elementos de alfa. Así luce un ordinal sucesor. Un ordinal que no sea cero, vamos a decir que es límite, si no es sucesor, si no es de esta forma. Si no es de esta forma, ni cero, gráficamente, luce así. Y cuando representamos gráficamente un ordinal así, lo que estamos diciendo es que dado un elemento en beta, es decir, un ordinal menor que beta, recuerda que menor significa pertenecer, ¿no? Entonces gráficamente pertenecer significa estar allí, como este. Que sea el límite, es decir, que no sea sucesor, significa que existe alguien mayor que ese ordinal dado y que todavía es un elemento de beta. O sea, que todavía sigue siendo menor que beta. Y dado este, existe todavía por encima alguien que también es menor que beta. O sea, que todavía está en beta. Y así sucesivamente. Dado este elemento, todavía existe otro mayor, pero que sigue estando por debajo de beta. Eso es lo que quiere decir límite. Fíjate que esto tiene un sabor topológico allí, ¿no? Hablemos de los números naturales ahora. Vamos a definir formalmente lo que significa que un ordinal beta sea un número natural. Beta es un número natural si satisface lo siguiente. Tanto beta como sus elementos o son cero
o son ordinales sucesores. O sea, beta es sucesor o cero. Y todos los elementos de beta también satisfacen ser sucesor o ser cero. Esa es la definición de número natural. Al principio, esta definición parece extraña, pero vamos a verlo con un ejemplo. El 7 es un número natural. ¿Qué es lo que hay que verificar? Que todos los elementos de 7 son 0 o el sucesor de algún ordinal. Bueno, aquí está el 0 que satisface esta condición. El 1 es el sucesor del 0. El 2 es el sucesor del 1, etc. Cada elemento del conjunto 7 o es 0 o es el sucesor de un ordinal. Así que el 7 es un número natural. Entonces esta definición se adapta perfectamente a la idea que tenemos, a la idea intuitiva que tenemos del número natural. Propiedades de los números naturales. Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. Recuerda que n es un número natural significa que n es un ordinal y que tanto él como sus elementos o son 0 o son sucesores. Entonces el sucesor de n, bueno, es un sucesor por definición y sus elementos también tienen esa propiedad. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, n y n tiene esa propiedad porque es un número natural y los elementos de n. Los elementos de n también tienen la propiedad porque el mismo n es un número natural. Así que evidentemente el sucesor de un número natural es un número natural. Y todo elemento de un número natural, es decir, todo ordinal menor que un número natural, también es un número natural. Todo elemento de un ordinal es un ordinal y como todos los elementos de n satisfacen la condición por definición de ser 0 o ser sucesor, entonces evidentemente m también satisface esa condición. Así que todo lo que sea menor que un número natural es un número natural. Son características de los números naturales. La característica por excelencia de los números naturales es el principio de inducción. Aquí le agregamos al título inducción en los números naturales, porque ya hablamos anteriormente de una inducción en lo que denotamos con la letra n, que se utiliza en los cursos de matemática clásicos, la n de los números naturales, pero nosotros aquí esa n la utilizamos para el conjunto inductivo más pequeño. De eso hablamos en el video que corresponde al axioma de infinito. Allí hablamos de n como el conjunto inductivo más pequeño. Aquí estamos hablando de los números naturales con otra definición. Un ordinal que satisface que tanto él como sus elementos son sucesores o cero. Esa es otra forma de definir los números naturales. Luego vamos a ver, en este mismo video vamos a ver que coinciden esas nociones, son equivalentes. ¿Qué dice el principio de inducción? Dada una clase X, o sea, X podría no ser un conjunto. X es una clase que satisface la definición de conjunto inductivo. Es decir, el 0 está en esa clase y si Y está en la clase, el sucesor también está en la clase. O sea, si X fuera un conjunto, esto lo resumiríamos diciendo que X es un conjunto inductivo. Aquí lo que estamos diciendo es que X es una clase y que 0 está en esa clase y que para cada Y que está en la clase, el sucesor también está en la clase. Son las características de los conjuntos inductivos, solo que X aquí podría no ser un conjunto. Bueno, entonces, en caso de que X sea una clase que cumple con estas condiciones, esa clase contiene a todos los números naturales. Ese es el principio de inducción. Fíjate que cuando vas a hacer una demostración usando inducción, primero ves que el 0 está en la clase, en la colección de los objetos que tú quieres ver que incluyen a todos los números naturales, y esto sería lo que llama uno la hipótesis inductiva, que si Y satisface la condición, entonces el sucesor también la satisface. Eso es el principio de inducción en abstracto, pero para números naturales. Una clase que satisfaga estas condiciones contiene a cada número natural. Ese es el principio de inducción en los números naturales. Vamos a demostrarlo.
Vamos a demostrar que esto es cierto. Agarremos un número natural y vamos a negar la tesis. Supongamos que n, ese número natural n, no está en la clase X. Dada una clase X que cumpla con estas condiciones, supongamos que hay un número natural que no está en X. Bueno, eso quiere decir entonces que si tú agarras el sucesor de n, de ese número n, y le quitas X, esto sería no vacío, porque n está allí. O sea, n pertenece al sucesor de n, por definición, y n no pertenece a x, por hipótesis. Pues es lo que estamos suponiendo aquí. O sea que esto es no vacío, por lo tanto, como ese n está bien ordenado por pertenencia, esto es un subconjunto no vacío de ese n, tiene un elemento minimal. Vamos a decir que m es un elemento minimal en este conjunto con respecto a la pertenencia. M es un elemento minimal en Sn menos x. Bueno, primera observación, m no puede ser 0, porque el 0 está en x, y m no está en x, así que m no puede ser 0. Vamos a ver que m tampoco puede ser sucesor. Si m fuera el sucesor, digamos, de y, como m no está en x, y no puede estar en x. ¿Por qué? Por hipótesis, porque si y está en x, el sucesor de y también tiene que estar en x. Entonces, como estamos diciendo que el sucesor de y no está en x, porque es m, entonces y no está en x. Bien, entonces y no está en x, y y también está en Sn. Por definición, y pertenece a S de y, por definición de sucesor. O sea que y pertenece a m, es decir, y es menor que m. Y menor que m, y y no está en x, y y está en el sucesor de n. O sea que y está aquí y es menor que m, contradicción, porque m es minimal en este conjunto. Entonces m no puede ser 0 y m no puede ser sucesor. O sea que m no es un número natural. No puede ser porque ese n está formado por números naturales. Así que n tiene que estar en x. Todo número natural tiene que estar en x. Como aplicación del principio de inducción, veamos lo siguiente. Vamos a utilizar la notación usual de este símbolo de entre conjuntos. Si A es un conjunto y B es un conjunto, vamos a escribir esto para resumir, para abreviar, que existe una función inyectiva de A en B. O sea, A se puede inyectar en B. Esa es la notación que vamos a utilizar en el hecho que vamos a demostrar utilizando inducción. Dado un número natural n, es imposible que el sucesor de n se pueda inyectar en n. Es decir, no existe una función inyectiva del sucesor de n en n. Vamos a demostrar eso y vamos a utilizar el principio de inducción. Llamemos x a la clase de los números naturales que satisfacen esta condición. Vamos a ver que x tiene al 0 y que si n está allí, el sucesor de n también está allí. Por lo tanto, el principio de inducción dice que x contiene a todos los números naturales. Es decir, que para todo número natural se cumple esto. Eso es una aplicación de inducción. ¿Cómo que el 0 está aquí? Bueno, el sucesor del 0 es el 1. Y el 1 no se puede inyectar en el 0 porque el 0 no tiene elementos. Así que el 0 evidentemente está en esta clase. Lo que falta es, suponiendo que n está en la clase, verificar que el sucesor de n también está en la clase. ¿Qué quiere decir que n está en la clase? Bueno, que se cumple esto para n. ¿Y qué quiere decir que el sucesor de n está en la clase? Quiere decir que se cumple esto con una s aquí y con una s aquí. Entonces, esta implicación es lo que acabamos de decir con esto negado. Escribiendo el contrarrecíproco de esa implicación quedaría así. La implicación volteada y lo que acabamos de enunciar sin la negación. O sea que el sucesor del sucesor de n se puede inyectar en ese de n, implica que ese de n se puede inyectar en n. Eso es lo que vamos a demostrar.
que si hay una función inyectiva de este conjunto en este, entonces también hay una función inyectiva de este conjunto en este. Veámoslo en la siguiente lámina. Aquí está. Esto es lo que queremos ver. Dada una función inyectiva de este conjunto en este, vamos a construir una función inyectiva de este conjunto en este. Gráficamente nos ayudaremos con esto. Esto representa el ordinal dado por los elementos del sucesor de n. Gráficamente eso significa que este último puntito es el sucesor de n. Este es n y lo que están de aquí para abajo son los elementos de n. Mientras que de este lado está, eso es el sucesor de n, o sea que este es n y estos son todos los elementos de n. O sea que esto representa a los elementos del sucesor de n. Entonces tenemos por hipótesis una función inyectiva de este conjunto en este. Vamos a ver esto en dos casos. El primer caso es, bueno, supongamos que este punto va a parar exactamente a este punto. En ese caso nos quedamos con la función restringida a esta parte. Mandaría a todos estos puntos en todos estos puntos, es decir, a S de n lo mandaría en n y de forma inyectiva porque f es inyectiva. Eso sería esto. Y el otro caso es, bueno, supongamos que n no está en el rango de la función, es decir, que esta función nunca alcanza este punto. Bueno, como nunca alcanza este punto, de aquí para abajo, esto es n, nos restringimos entonces a este conjunto y estaría definido de S de n en n por la misma función f. Así que en cualquiera de estos dos casos es fácil definir la función. Restringir f a este segmento inicial nos da una función inyectiva de Sn en n. El peor de los casos es que este punto no vaya a parar a este por f, es decir, que nos dé, por ejemplo, este, digamos que es este punto, que la imagen de este es este, y que al mismo tiempo este punto sea la imagen de algún otro elemento de acá, digamos este. Y vemos entonces que la función f manda este punto en este y este punto en n exactamente. Queremos definir la función solamente de aquí para abajo y solamente de aquí para abajo y que sea inyectiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo eliminamos y el punto a donde iba a parar este, ese es el que le vamos a asignar el punto a donde iba a parar, el punto que iba a parar a n. Eso lo podemos decir así. Definimos la función h suponiendo que la imagen de Sn sea j y suponiendo que n sea la imagen de i. Bueno, entonces esa función la definimos así. F para m distinto de i. Recuerda que i es el que va a parar a n. Entonces, para todos los elementos que no sean i, la función f igualita. Y en i va a parar a j, que es la imagen del que estamos eliminando acá. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y esa función es inyectiva porque f es inyectiva. Y no hay más nadie que vaya a parar a j. Eso nos da entonces también una función inyectiva que va de S de n en n. Eso demuestra que aquella clase tiene las condiciones para aplicar el principio de inducción, por lo tanto contiene a todos los números naturales, o sea que todos los números naturales satisfacen la propiedad. Hablemos ahora de la clase de todos los números naturales. Se llama omega. Omega es la clase de todos los n que son números naturales. ¿Será eso un conjunto o no será un conjunto? Bueno, es una excelente pregunta. Resulta que la respuesta a eso depende del axioma de infinito. De hecho, son equivalentes estas proposiciones. El axioma de infinito es equivalente a que esta clase sea un conjunto y eso al mismo tiempo es equivalente a que exista un ordinal límite. Fíjate que en ningún momento hemos dado un ejemplo de un ordinal límite, un ejemplo específico. Para dar un ejemplo de un ordinal límite vamos a necesitar el axioma de infinito, o vamos a necesitar que omega sea un conjunto, o sea, son equivalentes estas afirmaciones. Vamos a verificarlo. Primero veamos que el axioma de infinito implica que omega es un conjunto. ¿Qué significa el axioma de infinito? Significa que existe un conjunto X que es inductivo.
Bueno, pero ese conjunto X que es inductivo satisface las condiciones dadas en la hipótesis del principio de inducción. O sea que X contiene a omega. Y como X es un conjunto, por el axioma de comprensión, todo subconjunto de un conjunto también es un conjunto. Así que, usando el principio de inducción, obtenemos que omega es un conjunto. Entonces, el axioma de infinito implica que omega es un conjunto. Hemos visto que 1 implica 2 en la lista de proposiciones de la lámina anterior. Ahora vamos a ver que si omega es un conjunto, entonces es un ordinal límite. O sea que omega es un conjunto implica que existen ordinales límite. ¿Cuál? Bueno, el mismo omega. Vamos a ver que omega es un ordinal límite, si omega es un conjunto. Primero veamos que es un ordinal. Omega está formado por números naturales. Los elementos de omega son números naturales, o sea que son ordinales. Omega es un conjunto de ordinales. Y también es transitivo porque todo elemento de un número natural es un número natural, eso ya lo vimos. Así que omega es un conjunto de ordinales transitivo. Por lo tanto, es un ordinal. ¿Y cómo vemos que es un ordinal límite? Bueno, omega no es 0 porque el 0 está allí, ya que omega tiene a todos los números naturales. Omega no es el 0. Veamos que tampoco es sucesor. Si omega fuera un sucesor, como todos sus elementos son sucesores o 0, entonces omega sería un número natural. O sea que omega pertenecería a omega. Cosa que no puede ocurrir porque omega es un ordinal. Así que omega no puede ser un ordinal sucesor. Por lo tanto, es un ordinal límite. Conclusión, si omega es un conjunto, es un ordinal límite. Es decir, que omega sea un conjunto implica que existen ordinales límites. Eso es 2 implica 3 en la lista que teníamos anteriormente. Ahora, para terminar, alfa límite implica alfa inductivo. Eso demuestra que 3 implica 1. Supongamos que alfa es un ordinal límite. O sea que alfa no es 0. Y como todo ordinal que se respete, tiene al 0 como elemento. Y todo ordinal menor que alfa tiene a su sucesor dentro de alfa porque es límite. O sea, el sucesor no puede llegar a ser alfa, porque alfa no es sucesor, alfa es límite. Entonces, si beta es menor que alfa, el sucesor de beta también es menor que alfa. Pero ser menor significa pertenecer. O sea que si beta está en alfa, el sucesor de beta también está en alfa. Entonces, por inducción, o por inducción no, esto es la definición de ser inductivo, ¿no? O sea, 0 está, y si beta está, el sucesor también está. Eso es la definición de ser inductivo, perdón. Que nada de inducción aquí. Inducción lo que diría es que todo ordinal límite contiene a los números naturales, eso sí. El principio de inducción es, dice que todo ordinal límite contiene a los números naturales. Eso es lo que podríamos decir con el principio de inducción a partir de esto. Pero aquí lo que necesitamos, lo que queríamos decir era que si alfa es límite, también es un conjunto inductivo. O sea que si existe un ordinal límite, existe un conjunto inductivo. O sea, 3 implica 1. Eso demuestra las equivalencias que enunciamos entonces. Ahora vamos a comparar lo que definimos anteriormente como n y omega. Recuerda que n era el conjunto inductivo más pequeño. Y eso es lo que significaba, o eso implicaba el principio de inducción en n, que todo conjunto contenido en n que fuera inductivo contiene a n. O sea que si x es la intersección de n y omega, por el principio de inducción que estamos utilizando, quiere decir que x es todo omega. Eso diría que omega está contenido en n. O sea que esta intersección de omega significa que omega está contenido en n. Pero utilizando el otro principio de inducción, que dice que n es el conjunto inductivo más pequeño, obtenemos la otra contención. N está contenido en omega. Entonces, omega y n es lo mismo. Los números naturales conforman el conjunto inductivo más pequeño. Esa es otra caracterización de los números naturales. Eso lo vamos a resumir al final de este video. Todas las caracterizaciones que hemos hecho del conjunto de los números naturales. Vamos a hablar un poco primero de los conjuntos finitos. Vamos a decir que X es un conjunto finito
si se puede inyectar en algún número natural. Es un hecho que si alfa es un ordinal finito, entonces ese alfa es un número natural y viceversa. Todo número natural es un ordinal finito. Claro, esta implicación es la sencilla, ¿no? Todo número natural, como se puede inyectar en sí mismo, es finito por definición. Ser finito significa poder inyectarse en un número natural. Así que como todo conjunto puede inyectarse en sí mismo, entonces, si es un número natural, entonces es finito, obviamente. La otra implicación es la que requiere algo de razonamiento un poco más elaborado. Supongamos que alfa es finito, pero no es un número natural. Como los ordinales están bien ordenados por pertenencia, como no vale esta pertenencia, entonces vale la otra. Omega está en alfa. Y como alfa es un ordinal, si omega está en alfa, quiere decir que omega está contenido en alfa, porque alfa es transitivo. Todo elemento de un conjunto transitivo es un subconjunto de ese elemento. Bien, entonces como alfa es finito, significa que hay una función inyectiva de alfa en algún número natural n. Y como omega está contenido aquí, o sea, todo número natural está contenido aquí, pertenece a alfa, podemos restringir f, por ejemplo, al sucesor de n. Esta función f restringida al sucesor de n me da una función inyectiva del sucesor de n en n. Pero eso es imposible porque nosotros demostramos hace rato que si n es un número natural, no se puede inyectar ese n en n. Eso es una contradicción. Por lo tanto, alfa tiene que pertenecer a omega. Aquí tenemos entonces otra caracterización de los números naturales. Alfa es un número natural solo si es un ordinal finito. Vamos a resumir entonces aquí las caracterizaciones que hemos visto de omega, la clase de los números naturales, que es un conjunto si vale el axioma de infinito. Esa clase coincide con la clase de los ordinales finitos, coincide con el conjunto inductivo más pequeño, si es un conjunto, ¿no? Si estamos asumiendo el axioma de infinito. Ese es el conjunto inductivo más pequeño. Y también es el primer ordinal límite, porque todo elemento de omega es un sucesor. O sea, no hay nadie menor que omega que no sea un sucesor. No hay ningún límite más pequeño que omega. O sea que omega es el ordinal límite más pequeño. Esas son las caracterizaciones que tenemos de omega, que suponiendo el axioma de infinito sería el conjunto de todos los números naturales, sería el conjunto de todos los ordinales finitos, sería el conjunto inductivo más pequeño, sería el primer ordinal límite. Todo eso lo representamos por omega, es el conjunto de los números naturales. Coincide entonces con la definición que habíamos dado de n, que era el conjunto inductivo más pequeño. Muy bien, vamos a terminar este video aquí. Soy Jesús Nieto Martínez, hasta el próximo video.